Aprobado el presupuesto general de la Nación por 546,9 billones de pesos, con 50 votos a favor y 27 en contra. 63.700 estudiantes están en mora con ICETEX. La deserción universitaria va en 25.45%. Presidente del Congreso Lidio García le pone tate quieto a ministros por no asistir a los debates. El Senado de la República se respeta. Por proyectos presentados en la ONU, le hacen debate de control político a la canciller. Animales y ecosistema también son víctimas del conflicto. Ley busca ampararlos. Buscan proteger y fomentar el turismo antropológico en Sáchica, donde hallaron el fósil más grande y completo del planeta. Es la primera vez que un municipio tiene la oportunidad de que se haga una ley en torno a su patrimonio. La música se tomó el Congreso. Exaltan los 40 años del Encuentro Nacional de Bandas de Sincelejo. Quiero agradecer el haber abierto estas puertas de la democracia. NS Noticias con Isaac Nesim. Buenas noches. Después de varios debates, el Congreso de la República aprobó el presupuesto general de la Nación por un monto de 546,9 billones de pesos. La votación del Senado fue de 50 votos por el sí y de 27 por el no. Con 10 billones de pesos menos de lo planteado por el gobierno, fue aprobado en el Senado el presupuesto general de la Nación para 2026. Hoy pudimos entregar una respuesta al país. Hubiéramos querido de pronto irnos más a fondo, pero era casi que imposible porque no iba a haber acuerdo, no iban a alcanzar los días hasta el día 20. Hay unas cifras demasiado altas, me parecía a mí que van a fortalecer la seguridad, la salud y la educación, pero eso es lo que el Colombia necesitaba, necesitamos un poco más, pero por lo menos avanzamos en un presupuesto que hoy el país lo necesita. Y apropió en segundo debate unas partidas peligrosas para mermelada, para uso politiquero en campaña. De ñapa propusimos un candado que si no sale la ley de financiamiento, como no veo ambiente, no puede el gobierno cambiar el plan financiero y reemplazar por deuda. Para la bancada de oposición, la aprobación del presupuesto acogiendo el texto de la Cámara de Representantes presenta vicios de trámite y no se dio el espacio suficiente para discutir las proposiciones presentadas. Aquí no ha habido oportunidad de discutir el texto porque simplemente acogen el texto de Cámara que ni siquiera se conoce integralmente. Anunciamos desde ya que lo vamos a demandar. Este país no aguanta un impuesto más y lo que se aprobó aquí fue una irresponsabilidad, un presupuesto irreal, desfinanciado, que no corresponde a la realidad fiscal de este país. Otras de las inquietudes de los senadores es la propuesta a través de la cual se podrían ver afectados los recursos de las pensiones de los colombianos. Ahora que se aplique ese artículo 90 van a tener en peligro su pensión de jubilación porque las va a tomar el gobierno nacional para gastarla a manos llenas, para que se vaya por el hueco negro de la burocracia. De los 546,9 billones de pesos aprobados, 88,2 serán para el sector de educación y 78,1 billones para la salud. Ese presupuesto está asociado a una ley de financiamiento que ha sido presentada ante el Congreso de la República y que vamos a iniciar su debate en los próximos días. Esa ley de financiamiento va a ser también ajustada en la medida en que el presupuesto nacional también fue ajustado en 10 billones de pesos. Esta es la primera etapa del presupuesto general de la Nación, pues queda pendiente la discusión de la reforma tributaria por 16 billones de pesos para cumplir con las metas establecidas. A propósito, ante la inasistencia de los ministros de Hacienda y Educación, el Senado cuestionó la política de créditos del ICETEX que afecta a miles de jóvenes de bajos recursos. En el debate se planteó la renuncia del director de esta entidad. 63.700 estudiantes con créditos en el ICETEX se encuentran en mora. La deserción universitaria alcanza ya el 25.4% y en los programas técnicos y tecnológicos la cifra se dispara al 39.5%. Este desolador panorama se hizo público esta semana en la plenaria del Senado. Señor director del ICETEX, me imagino que trajo su renuncia en la mano,
porque es lo mínimo que puede hacer usted en la tarde de hoy. Si tiene algo de vergüenza, renuncie hoy mismo, y entréguele a alguien idóneo para que recupere esta entidad que tanto le sirve al estudiantado de mi país. Lo paradójico es que el debate no se pudo adelantar en su totalidad porque no llegaron los ministros de Educación Daniel Rojas y de Hacienda Germán Ávila. Secretario, para que nos informe si la no asistencia del ministro titular de Educación se debe a una excusa o a un estado de licencia. El centro del debate era precisamente la crisis financiera y humana que atraviesan miles de jóvenes que soñaban con graduarse y hoy luchan por no abandonar sus estudios. Nunca ha debido ser ministro Daniel Rojas de nada, un bagazo. Si bien el presupuesto para la educación en general es robusto, el rubro asignado para el ICETEX sufrió un drástico recorte. Yo creo que aquí no hay una desatención al debate. Lo que existe es un ministro que tiene una licencia y hay un ministro de educación encargado. Esto, pues digamos, para tratar con el mínimo de decoro al ministro encargado de Educación, que está presto y listo a dar el debate. La plenaria terminó con un llamado para que los ministros acudan al Congreso a ponerle la cara al país y a responder las citaciones a los debates de control político. Muy enfático, el presidente del Congreso, Lidio García, ordenó al secretario del Senado, Diego González, que prepare una moción de observación como advertencia a los ministros que no cumplen con las citaciones tras la ausencia de los de Educación y Hacienda al debate sobre la crisis del ICETEX. El Senado de la República se respeta. Y yo como presidente y la mesa directiva vamos a hacerlo respetar sin ningún tipo de titubeos. La molestia del presidente Lidio García fue evidente e inocultable en la plenaria del Senado. Señor secretario, aquí los ministros, y ya le voy a dar una orden, me criticaron porque no los dejé entrar a una votación de magistrados de la Corte Constitucional. Pero no vienen a defender los proyectos de sus carteras, no vienen a defender los debates de control político. Ahí sí no hay crítica. El secretario del Senado, Diego González, tomó nota de la moción de observación de parte de la mesa directiva de la corporación como advertencia a los ministros sobre el cumplimiento de sus deberes establecidos en la Ley Quinta del Reglamento del Congreso. Si no cumplen en la siguiente citación, tendremos nuestra herramienta de moción de censura al ministro que no se haga presente. En ese momento, la senadora Aida Bella pidió moción de orden para interpelarlo. Moción de orden. Y quiero que sepa, senadora, que la decisión de la mesa directiva no tiene por qué ser rechazada porque es una decisión interna nuestra. Y si usted va a defender a los ministros que no asistieron, quiero que sepa que lo mismo haré el día que usted también cite un ministro y no le llegue. El presidente del Congreso señaló que está en defensa de los derechos de todos los senadores de la República y no de un solo sector. Además explicó que diferentes partidos están suscribiendo el debate de control político y se refirió al tema que dio inicio al debate. Esto es por el bien de los estudiantes nuestros, de nuestros profesionales. Es un tema financiero y un problema grande que tenemos con nuestros estudiantes en el ICETEX. No es más. Es la defensa de nuestros estudiantes que no tienen recursos para prepararse. Por otro lado, el Senado hizo un debate de control político a la canciller Rosa Villavicencio para analizar dos proyectos de resoluciones que se presentaron ante la ONU. Uno de ellos busca promover el aborto y el otro afecta la política antidrogas. Un polígrafo a las respuestas de la Cancillería fue usado en el debate, en el cual se evidenció que el lenguaje de salud materna utilizado en estas resoluciones busca imponer la ideología de género y la internacionalización del aborto. Y el 76%, hablando del porcentaje, habla del tema de aborto, habla del tema de educación sexual integral, habla del tema del goce pleno, disfrute pleno del placer sexual,
habla de la autonomía del cuerpo. Para otros senadores, con estas medidas lo que se busca es proteger la salud materna y evitar que se sigan presentando fallecimientos, pues cada día en el mundo se registran 700 muertes maternas por causas prevenibles. Busca mejorar las condiciones de salud de esas mujeres en el mundo, especialmente en los países pobres, en los países de medianos ingresos, donde el acceso a la salud es tan débil. En el debate también se mencionó la resolución que habla de las implicaciones para los derechos humanos de la política antidrogas. Debilita el marco institucional de control, lo cual termina siendo un error estratégico porque en nada favorece los derechos humanos y en cambio sí lo hace con el crimen organizado. Frente a estos señalamientos, la Cancillería respondió que estas resoluciones se han trabajado de manera articulada con varios actores y que se dan en el marco constitucional. Esta presentación de resoluciones por parte de Colombia en escenarios multilaterales se adoptan a través de un ejercicio de consulta, de articulación interinstitucional que se establece en estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales. Para los senadores, estas resoluciones son preocupantes, ya que más de 20 países se han desvinculado de ellas por considerar que atentan contra la soberanía y los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos. Y un paso histórico dio el Senado al aprobar la articulación entre la justicia ordinaria y la indígena. El objeto es respetar las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios, pero sin impunidad ni vulneración de los derechos humanos. La idea es armonizar la justicia ordinaria con la jurisdicción indígena para cerrar brechas de impunidad en casos de delitos graves. Esto se refiere especialmente a los relacionados con acceso carnal violento, en los que la mayoría de las víctimas son mujeres y menores de edad. En esos casos, los victimarios se cobijan bajo el argumento de ser integrantes de estas comunidades. El proyecto de ley que armoniza la justicia tradicional indígena con la justicia ordinaria, atendiendo un llamado de la Constitución Política de 1991, mire cuánto tiempo ha pasado, y siguiendo los lineamientos que ha sentado la Corte Constitucional. La iniciativa busca garantizar que en los delitos de mayor crueldad o impacto social, los responsables sean juzgados por la justicia ordinaria. Y yo me pregunto, ¿dónde está el respeto por los derechos de los estudiantes? Porque mientras estamos debatiendo hoy este proyecto aquí, la Universidad Nacional está invadida por una celestial e intocable guardia indígena encapuchada que invade la entrada de la universidad y se atreve a requisar a todo el que vaya ingresando, y son ellos los que dicen quién ingresa y quién no. El proyecto respeta la autonomía y los usos y costumbres de los pueblos indígenas, pero prioriza la lucha contra la impunidad. Además, propone la presencia de traductores y mediadores culturales en los procesos judiciales para asegurar el debido proceso y la comprensión intercultural. Pues nosotros también somos colombianos, como son los negros, como son los campesinos, como son los mestizos, como son todos los que habitan en las ciudades y que merecen ese respeto y respeto esa diferencia. En Colombia existen más de 130 comunidades indígenas. Reconocer como víctimas del conflicto armado interno a los animales y ecosistemas afectados por la guerra es un proyecto de ley aprobado en primer debate en el Congreso. El objeto es garantizar la protección y prohibir su uso como instrumentos de guerra. El proyecto también incluye la creación de una estrategia para identificar los daños ambientales y la violencia ejercida contra la naturaleza y los animales. Este proyecto contará con la participación de las comunidades locales y la coordinación entre distintas entidades del Estado. Animales no humanos mutilados por las bombas, asesinados por balas de los grupos guerrilleros, abandonados por sus tenedores resultado de tener que salir huyendo del conflicto, secuestrados para fines bélicos o inclusive utilizados como objetos para colocar explosivos. Que se reconozcan ecosistemas que han sido devastados como causa, por ejemplo, del narcotráfico, de las bombas, del derrame de petróleo, de todas las acciones derivadas del conflicto interno. Planes de reparación simbólica, ecológica y cultural que incluyan la restauración de ecosistemas, conservación de especies en riesgo y apoyo a comunidades que perdieron sus vínculos bioculturales hacen parte de la iniciativa.
Tras su aprobación, el proyecto continuará su trámite en plenaria, donde se espera un amplio respaldo por su enfoque innovador y reparador frente a las consecuencias ambientales del conflicto armado. Tras 15 intentos fallidos, por primera vez avanza en el Congreso la iniciativa que busca reconocer el acceso al agua potable como un derecho fundamental. Con esto se pretende garantizar este recurso vital para millones de colombianos. Nadie sabe con la sed que otro bebe. Este famoso adagio popular aplica para 7 millones de colombianos que, según el DANE, hoy no cuentan con acceso a agua potable, es decir, un 13% de la población. Al declarar el agua como derecho fundamental, lo volvemos como un derecho a la vida y un derecho a un medio ambiente sano, para que podamos priorizar en temas de recursos de inversión y demás el agua potable y la calidad y la preservación de fuentes hídricas. Regiones enteras han sido históricamente víctimas de la ausencia total del Estado en esta materia. El más reciente escándalo de corrupción en el país gira precisamente alrededor de una promesa: llevar agua a La Guajira. La Guajira es el único departamento del país que tiene en la mitad de su territorio un desierto, sin vías de comunicación, porque no nos las han querido terminar en este gobierno, habitado por indígenas que viven dispersos. Y esa es la situación que se presenta en La Guajira, que no tiene otro departamento del país, y por eso en esa zona nuestras necesidades básicas insatisfechas son tan altas. El proyecto de reforma a la Constitución que avanza en el Senado introduce una nueva herramienta jurídica para que el acceso al agua potable en nuestro país sea considerado de ahora en adelante como un derecho fundamental, al igual que la vida. Y combatir el calentamiento global agravado por la tala indiscriminada de árboles y promover un manejo más sostenible de la madera a través del reciclaje son los objetivos de un proyecto aprobado en primer debate en el Senado. La iniciativa contempla la creación de 1.000 puntos de acopio con el fin de fortalecer el reciclaje de madera. Además, busca generar un impacto positivo en los empleos con la creación de 70.000 nuevos puestos de trabajo y contribuir a la reducción de la tala indiscriminada. En los próximos 15 años, el propósito es alcanzar 1.500.000 hectáreas reforestadas. Básicamente lo que buscamos es que se trate de manera más técnica lo que es el reciclaje de madera. Hay cosas, por ejemplo, que no conoce la ciudadanía, que ameritan darle un tratamiento mucho más ecológico y sostenible. Por ejemplo, en ciudades como Bogotá, lo que es la poda va para rellenos sanitarios, lo cual es un absurdo si esos maderables de poda pueden darle un uso, se le puede dar un uso industrial. Para garantizar la protección de los derechos de las mujeres en todas las áreas, la Comisión de la Mujer le puso lupa al presupuesto del 2026. Aunque se tienen proyectados 6,5 billones de pesos para la equidad de género, los recursos siguen siendo insuficientes. Más recursos para las mujeres es el llamado de las senadoras para disminuir las brechas sociales y garantizar mayor equidad para las mujeres en el próximo año. Pero hoy encontramos unas brechas todavía que no se han resuelto. Una de ellas es insistir en educación, en tecnología, en emprendimiento y en participación política. De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, 5,8 billones se destinarán a transferencias monetarias, vivienda, pensiones y apoyo a víctimas. Sin embargo, temas como el deporte se encuentran sin los recursos suficientes. Tiene que ver todo con lo que iría proyectado hacia el apoyo a la mujer, a toda la actividad física, violencia basada en género. Tenemos una desfinanciación de un déficit de 108.000 millones de pesos. Aunque se tienen proyectados 645.000 millones para justicia, prevención y protección de las mujeres víctimas de violencia, hay preocupación por los recursos asignados al Ministerio de Igualdad. Al Ministerio de Igualdad y Equidad se le ha adjudicado 0 pesos para inversión y para funcionamiento se le ha asignado 5.000 millones de pesos. La Comisión de la Mujer continuará haciendo seguimiento al cumplimiento del trazador presupuestal y trabajará para lograr una redistribución más equitativa de los recursos. Y Colombia se prepara para elegir los consejos municipales de juventud entre este domingo 19 de octubre, cuando serán abiertas las urnas. Más de 11 millones de votantes entre los 14 y 28 años están habilitados para hacerlo.
hay 9.000 listas inscritas con más de 45.000 candidatos. Para promover una cultura democrática informada, el Consejo Nacional Electoral puso en marcha una plataforma virtual gratuita de formación electoral dirigida a los jóvenes con el propósito de fortalecer su participación política. Una oportunidad para que las y los jóvenes que tienen tanto liderazgo, que tienen tantas ideas, pues las puedan volver realidad, para que conozcan lo público, para que entiendan cómo funciona la democracia en Colombia, para que entiendan cuáles son las tareas de los alcaldes y de los gobernadores, para que se involucren en un tema que puede ayudar mucho a, si se quiere, cambiar la historia del país, pero también a mejorar la condición de los jóvenes. Así que el llamado es a que el próximo 19 participen, lo hagan con entusiasmo, no dejen perder la oportunidad de salir a votar. Son 11.700.000 las y los jóvenes que pueden participar en todo el país. En promedio, cada día mueren en Colombia 11 mujeres a causa del cáncer de seno. Por eso hacer ejercicio, evitar el consumo de alcohol y una dieta balanceada son las recomendaciones de los expertos. El promedio anual es de 19.000 casos nuevos de cáncer de mama y 4.000 mujeres mueren por esta causa. Una atención oportuna y acciones de prevención es lo que recomiendan los expertos. Consideramos que en Colombia la mortalidad y la expectativa de vida se va a ver afectada por la crisis humanitaria que vive el sistema de salud colombiano, por la falta de entrega de medicamentos y atención a tiempo en las pacientes que padecen cáncer de seno. Ante este panorama, en el Senado fue aprobada una iniciativa para atender con prioridad a las personas que padecen esta enfermedad. La prevención es lo más importante, pero luego de una prevención vendría un diagnóstico. Si tenemos un diagnóstico, estamos pidiéndole al Estado una atención temprana. Una atención temprana habla de que un cáncer en un mes se lleva a una persona si no tiene atención coherente. O que tienen sospecha de padecer cáncer, sujetos de especial protección. De esta forma no tienen posibilidad las EPS de negarles la atención, de negarles la autorización. Una cátedra en donde instituciones preescolares, primaria y básica promuevan en sus estudiantes desde pequeñitos hasta adultos la importancia del autoexamen. Representantes del Gobierno Nacional destacan las acciones que vienen adelantando para atender esta situación. El negocio está en la quimioterapia, en la radioterapia, en la cirugía agresiva, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que podríamos controlar con prevención la posibilidad de salvaguardar la vida de las personas. Practicarse el autoexamen sigue siendo para los especialistas la mejor medida de prevención con el fin de evitar y detectar esta enfermedad a tiempo. Ya lo saben. Hace 7 años, en Sáchica, Boyacá, fue hallado el fósil más grande y completo del planeta. Dada su importancia para Colombia y para el mundo, una nueva ley busca proteger y fomentar el conocimiento de este pliosaurio por su importancia paleontológica. Dada su importancia no solo para Colombia, sino para el mundo, una nueva ley busca proteger y fomentar el conocimiento de este pliosaurio por su importancia paleontológica. Dar a conocer este hallazgo paleontológico que es único en el mundo, el pliosaurio, un dinosaurio de más de 125 millones de años que está aquí en Sáchica. Tenemos que protegerlo, cuidarlo, darlo a conocer y sobre todo crear una cultura en torno a este patrimonio. Es una ley que reconoce nuestra riqueza paleontológica que tenemos como colombianos, pero que además permite visibilizar a Sáchica, un municipio de Boyacá, que queremos que se llame Sáchica, la ciudad jurásica de Colombia, que sembremos ese sentido de pertenencia. En este municipio de 6.000 habitantes también se busca adelantar acciones para fomentar el turismo, a través de programas de formación en guianza turística y gestión de destinos turísticos que serán liderados por el SENA. Buscamos promocionar la educación, la cultura, el turismo, para que también se pueda construir un museo acá y se articulen todas las entidades del Estado y poder tener en el tiempo una ley que permita el desarrollo local y educativo del municipio. Con la nueva ley se faculta al Ministerio de Cultura, de Comercio y al Servicio Geológico para crear el Museo de Geología, Arqueología y Paleontología de Sáchica. Nosotros somos un municipio de sexta categoría y no tenemos los recursos y esto nos va a hacer más visibles a nivel nacional y vamos a tener el apoyo de diferentes entes departamentales y nacionales que van a permitir que podamos construir un museo donde podamos exponer este gran hallazgo. Para
Para expertos, este proyecto marca un hito en la historia nacional y es el punto de partida para fortalecer la investigación en el país. Un proyecto de ley que de una vez define pautas para el trabajo con patrimonio geológico y paleontológico y también con el arqueológico. Es importante porque es la primera vez que un municipio tiene la oportunidad de que se haga una ley en torno a su patrimonio. La invitación de las autoridades locales y de los senadores a los colombianos es a visitar este municipio y a descubrir la riqueza histórica representada en pinturas y hallazgos paleontológicos. La música invadió los pasillos del Senado con la exaltación de los 40 años del Encuentro Nacional de Bandas de Sincelejo, celebración que surgió del dolor y se transformó en alegría, tradición y orgullo para los sucreños. Dicen que la música tiene el poder de sanar y Sincelejo es prueba de ello. Después de la tragedia de las Corralejas en 1980, cuando el dolor cubrió a todo un país, surgió la idea que transformó el silencio en esperanza, el Encuentro Nacional de Bandas. Lo que comenzó como un acto de resiliencia se convirtió con el paso del tiempo en una celebración de vida, arte y tradición que hoy cumple 40 años. Por su aporte a la cultura colombiana y por mantener viva la identidad sonora del Caribe, el Senado de la República otorgó la Orden del Congreso de Colombia en el grado de comendador a este emblemático evento. Quiero agradecer el haber abierto estas puertas de la democracia, el haber permitido que la música de banda, especialmente su porro y su fandango, esté aquí en este recinto de la democracia. El reconocimiento fue entregado por la segunda vicepresidenta del Senado, Ana María Castañeda, quien con orgullo sucreño exaltó cómo este encuentro ha unido generaciones alrededor de la música y ha proyectado el talento de Sucre al país y al mundo. Me llena de orgullo poder entregar este reconocimiento desde el Congreso de la República al Encuentro Nacional de Bandas por su contribución excepcional a nuestra cultura, a nuestro folclore, a nuestra música, por preservar de generación en generación esto que son nuestras raíces. La invitación es para el 24 de octubre y se extiende hasta el 2 de noviembre en Sincelejo, donde se llevará a cabo esta gran fiesta que celebra la fuerza transformadora de la música y el espíritu de un pueblo que nunca ha dejado de creer. Maravilloso. Hoy tuvimos imágenes de fondo de Ibagué en su cumpleaños 475. Felicitaciones. Y hasta aquí las noticias. Los esperamos en la próxima emisión. Próximo jueves. Hasta entonces.